¿Cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy tenemos nuestro cuarto encuentro, ¿vale? Nuestro cuarto encuentro en el que hemos ido explorando acerca de cómo introducir Amfix en el día a día de un agilista. Esta sesión la trabajé con bastante cariño porque fue parte de un par de ejercicios estratégicos que hice este año, principalmente en este mes. ¿Vale? Siempre he tenido este proceso de inspección y adaptación. Trabajé hace poco a nivel organizacional con un planeamiento estratégico en una empresa muy conocida de, mm, de bebidas. Y hace unos días trabajé en el proceso estratégico de un banco muy conocido en Ecuador. ¿Vale? Entonces, por ahí he rescatado ciertos aprendizajes, por ahí estoy como trayendo ciertas cosas que hice. Probablemente no nos dé el espacio para entrar en mucho detalle, pero sí seguramente escucharé las preguntas que puedan tener ustedes a lo largo de la sesión. He involucrado el qué hice, ¿vale? A partir de alguna herramienta que utilicé y de pronto cómo lo trabajé también con los patrones de Amfix, así que por ahí seguramente la sesión pueda estar interesante para cada uno de ustedes. La sesión se está grabando, así que seguramente vamos a tener la grabación disponible en unas horas. Seguramente mañana ya les llega un correo con el link para que la puedan revisar en el caso la quieran volver a ver, ¿vale? Dicho esto, empezamos. Amfix, como ustedes saben, es una biblioteca de patrones, ¿vale? Es un conjunto de microsoluciones, que es así como lo suele llamar el equipo de Amfix. Trata a partir de ir identificando ciertas dimensiones de trabajo y viendo qué posibilidades o alternativas tenemos para poder solucionar cosas a partir de esos espacios, ¿vale? Entonces, utilizamos Amfix como un conjunto de posibilidades, microsoluciones que podemos darles a ciertos problemas o a ciertas necesidades en particular, ¿vale? Hemos utilizado varias dimensiones dependiendo del contexto y dependiendo de la necesidad de trabajo. Generalmente nosotros estructuramos el proceso estratégico en un análisis de contexto o un análisis contextual, en donde por ahí buscamos aterrizar algunas herramientas que nos permitan entender el entorno en el que se está desarrollando. Una vez que se haya desarrollado todo esto, seguramente consolidaremos en ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos lineamientos que pueden dar, para este caso, acceso a entender un poco los OKRs, que fue con el modelo de gestión con el que trabajamos, y luego fuimos como desagregándolo en varias dimensiones dependiendo de la necesidad, que es un poco lo que les voy a contar. Yo creo que la sesión debe estar durando alrededor de unos 45 minutos aproximadamente. La intención es que luego de esta sesión ustedes puedan indagar o explorar un poquito más acerca de Amfix y seguramente acerca de la propuesta que tenemos, ¿vale? Dicho esto, empezamos. Solo los invito a tener con los micros apagados. Voy a ir como parando por espacios para que ustedes puedan hacer preguntas. Si quieren como tenerla de manera mapeada, lo pueden escribir en el chat. Así que por ahí podemos ir atendiendo algunas preguntas que tengan internamente, ¿ok? Mi nombre es Cristian, yo los voy a acompañar en este espacio. Me es como especializado en temas de agilidad, tengo alrededor de unos 12 años haciendo agilidad. He explorado temas de estrategia y adopción estratégica de agilidad en los últimos 6. Estos cantidad de años también ha sido que llevo haciendo OKRs, que llevo implementando modelos a nivel de Latinoamérica. Me especializo principalmente en banca, que es ahí donde he tenido la mayor oportunidad de liderar procesos de adopción estratégica, ¿vale? Últimamente, como les decía, he estado como explorando más a nivel de banca, pero ha sido muy diversa como el espacio en donde me han permitido practicar, explorar, aprender sobre el tema de estrategia, sobre el tema de OKRs y hoy sobre el tema de Amfix. Listo, así que empezamos. Yo les decía que uno de los focos en donde nosotros exploramos mucho es a partir del entendimiento de negocio, ¿ya? Hay múltiples métodos y múltiples estructuras que podemos nosotros utilizar. Las más utilizadas que he visto a lo largo de este proceso del acompañamiento en procesos estratégicos está ligada muchas veces con el análisis FODA, ya está ligada con el análisis PESTEL o alguna otra herramienta que de alguna otra manera nos permita como entender el contexto
contexto. No podemos desarrollar un sistema estratégico si es que antes nosotros no hemos tenido la posibilidad de ir enterándonos y indagando el contexto. Así que es muy común, es muy normal que los procesos estratégicos empiecen con un espacio de descubrimiento, de validación, de alineamiento de lo que está pasando fuera de la compañía y probablemente también de muchas cosas que están pasando dentro de la compañía. Así que generalmente el primer paso del proceso estratégico está cercano a el entendimiento de cuál es el contexto de trabajo en el que estamos abordándonos, ¿ok? A mí me gusta utilizar esta plantilla, ya, y esta plantilla recoge qué aprendizajes por ahí tenemos en trabajo ligado a un ciclo anterior. Por ejemplo, si estamos hoy planificando, pensando planificar nuestro proceso hacia el siguiente trimestre, vale la pena quizás enfocarnos en qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal en este 2024 y por ahí sacar algunos insights, es decir, hacer una introspección hacia el mismo negocio, hacia la misma organización. Ese es el punto número uno, ¿no? Es, ok, ¿qué cosas aprendí de manera positiva, qué cosas aprendí de manera negativa o a partir de alguna enseñanza sobre algo que nos equivocamos? Entonces, utilizo generalmente esta primera parte. Ustedes ven una línea en la parte media, un símbolo más en la parte superior y un símbolo menos en la parte inferior. Lo que suelo preguntarles es qué aprendimos, ¿no? Qué aprendizajes positivos, qué aprendizajes negativos. Y muchas veces lo que hacemos es que les damos como post-it quizás a los participantes, en el caso que sea esto un diagrama físico o es un tablero físico en donde los participantes puedan tener la posibilidad de ir como compartiendo sus ideas de manera presencial, ¿vale? Que para mí genera muchísimo más valor a nivel de un ejercicio estratégico. Sobre esto, las intenciones los van colocando sobre la línea, las positivas, y bajo la línea, las negativas. Generalmente yo les suelo decir que mientras más arriba lo pongan, suele ser algo más positivo, algo que más resalta, si lo pongo bajo de la línea del mismo proceso, ¿no? Mientras más abajo es un ejercicio que nos ha costado mucho más, que ha sido mucho más negativo para nosotros. Entonces, termina siendo como una especie de retrospectiva interna. Suelo solamente enfocarme en la parte interna de las cosas que sucedieron organizacionalmente hablando en función a las decisiones que se tomaron. Ese es el punto uno. El punto dos tiene que ver más bien con un análisis externo, ¿no? ¿Qué pasó a nivel político dentro del año? ¿Qué impactó políticamente dentro del año? No solamente una visión de qué es o enlistamos qué es lo que ha pasado de forma general, sino más bien estamos como conectándolo siempre con el trabajo que se está haciendo internamente dentro de la compañía. Si eso es un ejercicio de compañía o eso es un ejercicio organizacional, probablemente qué pasó dentro de la compañía, perdón, fuera de la compañía a nivel política o a nivel económico o a nivel social o a nivel tecnológico, a nivel ecológico o a nivel legal que impactó dentro del hacer de la compañía o que va a impactar en este caso hacia el siguiente año, ¿no? Entonces podemos tener algunos lineamientos, algunas expectativas de lo que pueda ir pasando en este tipo de rubros y que va a ayudarnos a tener como un contexto externo de lo que está pasando. Y finalmente, algunas acciones que podríamos ir tomando en función a esta información. Generalmente hay organizaciones que tienen la posibilidad de sumar investigación ligada a esta parte contextual externa. Muchas veces estas organizaciones terminan en un estudio o presentan un resumen de lo que ha pasado y puede servirlos para ejercer un análisis contextual externo, ¿no? Algunas organizaciones, sin embargo, prefieren hacerlo de manera interna, a partir de conversaciones, a partir de exposiciones, a partir de agrupaciones internas que les permitan como consolidar información. Va a depender un poco de presupuesto, va a depender evidentemente también del nivel de participación que podemos o que estamos buscando entender. Y luego, como les decía, el tema de acciones suele ser como fundamental, a qué acciones correctivas podríamos ir teniendo a partir de los aprendizajes, a partir de lo que pasó fuera de la compañía también y podemos tener como ciertos insights que nos vamos llevando a partir de actividades, proyectos, iniciativas que por ahí vamos a ir teniendo, ¿vale? Entonces, por ahí este es un modelo de contexto, pueden utilizar esto, pueden utilizar cualquier otro modelo. A mí en lo particular me gusta por la parte de los dos frentes en donde abordo, ¿no? Tanto lo interno como lo externo y como ir aterrizando en ciertas actividades o ciertos proyectos o iniciativas que se van teniendo de manera organizacional o si estamos a nivel de un equipo, probablemente a nivel dentro del equipo, del área, de la tribu, del tren o de la unidad de negocio en el que estemos trabajando, ¿no? Puede irse midiendo, se puede ir trabajando en cualquiera de estos niveles.
Luego de esto, podemos como ir determinando la estrategia, ¿no? La lámina anterior me sirve muchísimo para poder conocer lo que está pasando antes del proceso estratégico. Ya una vez habiendo alineado todo el equipo de trabajo, probablemente lo que nos toque es utilizar alguna herramienta adicional. A mí en lo particular me gusta utilizar esta herramienta del FODA, en donde voy como enlistando qué cosas, qué fortalezas tenemos dentro de la compañía, qué factores de éxito estamos teniendo para el próximo año, qué acciones podemos ir como identificando para aprovechar esas fortalezas, en este caso para el 2025, cuáles son las oportunidades o qué podríamos ir impactando a nivel del mercado, cuál es el impacto estimado de eso que estamos, soluciones que estamos como proponiendo para el próximo año, evidentemente en dólares o en la moneda local con el que estén trabajando. Cuál es la oportunidad que generalmente tenemos, que vienen de frentes externos que de pronto impactan dentro de la compañía. Ya hemos hecho este análisis anterior que nos permite como ir recolectando data y aquí en este ejercicio probablemente lo que nos toque es empezar a cuantificarlo, ¿no? Cuánto nos impacta económicamente dentro de este proceso. Y finalmente hay factores internos que también lo veníamos conversando y que de alguna u otra manera podemos ir conectando también como debilidades, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales? Probablemente desde esa perspectiva y cómo nos están impactando directamente. ¿Por qué hacemos esto y por qué mi foco en el impacto económico? Porque de alguna u otra manera no tenemos los recursos suficientes como para abordar o solucionar todos los problemas en una compañía y menos en un año. Sobre todo cuando son compañías demasiado grandes y tienen demasiados problemas, demasiados frentes de trabajo. Entonces mi reto siempre va a ser identificar oportunidad de acción y empezar a priorizarla, porque no podemos hacer todo de la noche a la mañana, entonces el ejercicio implica el cómo cuantifico de alguna u otra manera lo que puedo hacer más adelante, es decir, mi futuro, cómo puedo cuantificar lo que está pasando y probablemente no controlo, que es un poco las amenazas, porque son entornos externos, y de pronto las debilidades que también lo controlo, cómo lo puedo cuantificar. Esa información nos debería dar a nosotros la capacidad de poder como estructurar un sistema que enliste posibilidades o proyectos o iniciativas a grandes rasgos, grandes niveles, que pronto nos toque priorizar, que es el ejercicio anterior, que yo ya tengo todo el mapa de cómo funciona, que es lo que vimos en la lámina anterior, ahora tengo un mapa de qué es lo que está pasando y cuánto me cuesta, es decir, darme como una idea del costo, del retraso de lo que estoy haciendo. Entonces, a partir de aquí me toca como trabajar la parte estratégica, ¿no? Cómo habilito las oportunidades, cómo puedo enlistar lo que está pasando, qué cosa necesito buscar o qué necesito aprender o entender como ventaja que estoy definiendo, en qué me toca como confrontar, ¿no? Porque van a haber acciones internas que seguramente apuntarán a poder gestionar el riesgo de las amenazas que están generando o que debo evitar de pronto a partir de debilidades o a partir de amenazas externas que de cierta manera no conecten bien con la estrategia que estoy definiendo. Entonces, la intención es ir consolidando la información que tenemos anteriormente con este análisis contextual que les compartía, un poco enfocarnos en una estrategia de cómo abordar y maximizar las oportunidades, minimizar las debilidades, conectar o a enfrentarme a estas amenazas y que de alguna u otra manera me permitan tener como una estrategia de trabajo, ¿vale? Esta estrategia de trabajo puede derivar de varias formas. Alguna estrategia ligado a proyectos importantes, en algunas veces la estrategia está ligado a alineamientos o bases estratégicas o en otro momento está ligado a prioridades. En lo personal me sirven mucho más las prioridades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay como grandes lineamientos estratégicos que se pueden generar a partir de esto, probablemente entender cuáles son los frentes de acción me puede dar como mucho más precisión y puedo abrir. Y aquí es donde me gusta como conectar con la parte de OKRs, ¿no? Que es como el siguiente punto en el que deberíamos como enfrentar un acercamiento a esto me permite tener una herramienta que es un poco esta aquí, ¿no? Van a haber ejercicios de priorización y antes de como de pasar a la parte estratégica, van a haber como elementos de priorización que Anfix trae de manera interesante, ligados a el proceso de definición como tal, ¿vale? Al proceso de interrelación entre las personas que están participando dentro del ejercicio. Entonces, a mí en lo particular, a partir de cada uno de estos frentes que estamos como compartiendo en esta parte de aquí, cada interacción es importante, entonces debo definir cuál es mi proceso de interacción. No es la misma interacción que necesito cuando trabajo en fortalezas, porque probablemente lo identifican bien, sino lo que me toca es como depurar un poco mejor las iniciativas a cuando defino amenazas, porque probablemente lo que tenga que hacer es ponerme de acuerdo sobre todo en cómo impacta.
Entonces, los tipos de conversaciones y las interacciones entre esas personas deben ser bien estructuradas. Y ahí es donde empiezo, por ejemplo, en un primer momento a conectar con Amfix. Amfix tiene un conjunto de patrones llamados modelos de decisión, en donde yo puedo ir estructurando o concatenando ciertas formas de tomar decisiones, de datas. Ya, entonces, si por ejemplo quiero ponerme de acuerdo en cómo está como impactando, podría empezar a definir un modelo, por ejemplo, de consentimiento, de pluralidad de opciones, o si necesito votar por identificar algún frente en particular, puedo utilizar el método de decisión de mayoría. Entonces, estos métodos de decisión me pueden ayudar, valga la redundancia para esto, para tomar decisiones, y no solamente en este ejercicio, sino a lo largo, a lo largo de todo el ejercicio de planeamiento. Así que es muy probable que lo que me toque internamente dentro del lado ya del facilitador está en ir como identificando cuáles son los puntos importantes en donde yo podría intervenir dentro del proceso y que estos métodos de decisión me puedan ayudar a tomar esa decisión finalmente. Por ejemplo, puntos clave de decisión. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas? ¿Quién define las prioridades estratégicas? ¿La define el director o el CEO o el gerente de área o el gerente el líder de la tribu? ¿Quién define esto? Entonces, esas prioridades tienen que tener tienen una trascendencia importante. Esto implicará que pueda definir una estructura de decisión para estas prioridades. ¿Vale? Entonces, probablemente lo que necesite es formar una comisión, es decir, un grupo de especialistas que se encargan de tomar la decisión de quiénes son las prioridades. A veces en algunas compañías se trabaja de esta manera. A veces la define el director, o a veces la define el CEO, o a veces la define el gerente general. Por ejemplo, aquí cae dentro de la estructura de autoridad. Hay una sola persona la que toma la decisión de qué es lo importante dentro del negocio. Hay un espacio en donde, por ejemplo, lo que hacemos es votar. Como entendemos todos el contexto, una mayoría puede ser suficiente. O quizá no necesitamos solo una mayoría, es decir, el 50% más uno, sino necesitamos probablemente el 75% de todos alineados a lo que estamos buscando. Entonces ya se convierte en algo que llamamos supermayoría, ¿vale? Entonces, dependiendo de la necesidad y de la decisión que se puede tomar, podemos ir como concatenando. Generalmente siempre hay como dos frentes que buscamos como consolidar cuando tomamos una decisión. Regularmente son las opciones o en este caso los votantes, es decir, o gestiono la votación a partir de la cantidad de votantes que voy a tener, los puedo disminuir o los puedo aumentar dependiendo de qué tan representativo no quiero que el ejercicio se tenga, o por ejemplo ir reduciendo o aumentando la cantidad de opciones que voy a tener. Entonces va a depender un poco de la necesidad que yo pueda tener para determinada votación y ir mapeando todo este proceso. Entonces, de alguna u otra manera puedo utilizar una de estas o algunos de estos métodos de decisión concatenados o de manera única, ¿vale? Entonces, dependiendo de la cultura organizacional, hay algunos espacios que tienden a ser mucho más colectivos, hay otros espacios que sí tienden a ser un poco más autoritarios, entonces va a depender un poco de la necesidad y evidentemente dentro del contexto de facilitación que estás como buscando tener, ¿no? Generalmente las organizaciones que están como trabajando fuertemente en agilidad tienden hacia lo colectivo. Las organizaciones que tienen métodos tradicionales o formas tradicionales de trabajar probablemente más bien van hacia lo autoritario, ¿no? Suele ser una tendencia, pero suele ser un punto importante que haya un ejercicio de hay un proceso de todo el ejercicio estratégico, sobre todo a nivel de diseño del ejercicio, en donde nosotros tengamos que identificar cuáles son los momentos en donde van a haber votaciones o momentos en donde van a haber decisiones y podamos estructurar a partir de ese sistema de patrones de Amfix ligados a la votación, ¿no? Y que evidentemente eso lo contrastemos, ¿no? Si estamos trabajando de la mano con un equipo de planeamiento, es muy importante que esto lo vayamos consolidando, porque seguramente hay mensajes que también se quieren comunicar dentro del proceso estratégico y como les decía, el hecho de disminuir cantidad de opciones o disminuir cantidad de votantes es una decisión importante que vamos a tener que alinear de manera recurrente con los líderes, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la estructura y con la velocidad, con la experiencia, porque a veces estamos priorizando el tema, por ejemplo, de votantes, ¿no? Es decir, no quiero un grupo grande de personas que votan, sino un grupo pequeño. ¿Cómo puedo hacer de que el grupo de 100 personas se reduzcan a 10 personas que voten? ¿Por qué? Por la facilidad, por la conversación, por la premura, por múltiples variables. Entonces, quizá yo haya definido previamente ir por 10 personas, pero en el camino me di cuenta de que necesitamos que la votación sea más representativa, por ejemplo, en función a áreas funcionales. Podría pasar, o en función a estructura organizacional, estratégico, táctico, operativo.
Entonces, podría ir como cambiando en el camino, seguramente la lectura que ustedes vayan logrando o vayan teniendo del ejercicio estratégico va a impactar o va a implicar que ustedes vayan como entendiendo todo este sistema de votaciones porque les permite ir como conectando probablemente en el camino. Me ha pasado muchas veces que hemos decidido algo y en el camino, conforme vayamos ejerciendo el plan, probablemente hayan habido necesariamente que hacer estos tipos de cortes o estos tipos de cambios. Entonces, por ahí, esta es como el Joker de la baraja de cartas, ¿no? Porque lo vamos a utilizar de manera recurrente en muchos de los procesos de decisión, independientemente del proceso que estemos trabajando. Voy a como saltar a ir como enfocándonos en la parte estratégica. Bueno, esto ya lo habíamos conversado al inicio, ¿no? Hablamos de patrones cuando hablamos de un conjunto de microsoluciones. Estas microsoluciones responden a una necesidad, responden a un problema, Anfix utiliza estas microsoluciones como patrones para poder ir identificando los frentes de trabajo, ¿no? Anfix no te dice, oye, hazlo de esta manera o utilízalo de esta forma, simplemente lo deja a criterio del Anfixer, que es la persona que los utiliza, para que los pueda hacer de la mejor manera. Eh, Regresando un poco al ejercicio estratégico, Anfix tiene una baraja interesante de patrones ligados a las dimensiones estratégicas. ¿Para qué me sirve esto? Yo ya he tenido el contexto de alguna u otra manera, ya entiendo qué es lo que está pasando en la organización a nivel interno y externo, entonces me toca empezar a conectar las prioridades. ¿Qué es lo importante en el negocio? Puede ser lo importante los precios, pueden ser lo importante las personas y cómo evolucionan, puede ser importante la tecnología que estamos utilizando para poder llegar o tener resultados, puede ser nuestros partners con los que estamos trabajando, nuestros aliados, pueden ser que le demos en este caso importancia a la estructura que estamos redefiniendo, puede estar que le demos foco a los procesos en los que estamos enfocándonos, puede ser que las finanzas y la estructura financiera que estamos como hoy consolidando sea complicada y tengamos que atenderlo. Puede ser de que en algún ejercicio, por algún motivo, necesitamos enfocarnos de forma política hacia algún lineamiento específico, y no me refiero político partidario, particular, sino a la política interna de la organización. Entonces, a veces hay políticas que tenemos que ir consolidando, ligados, por ejemplo, a la estrategia de cómo llegamos a nuestros clientes o cómo utilizamos formas más eficientes de trabajo. Entonces, podemos tener como ciertas políticas que podríamos como priorizar. O podríamos tener frentes de diferenciación de nuestros nuevos productos, podremos resegmentar el mercado en el que estamos trabajando, podríamos enfocarnos en las cadenas de valor en las que estamos operando o en las que estamos evidenciando, podemos enfocarnos en los canales, podemos enfocarnos en la relación con el cliente o en los modos de ingreso, ¿vale? Si se dan cuenta, es una dimensión bastante interesante porque debería ser el paso siguiente a consolidar información. Una vez que yo defino cómo estoy o qué es lo que está pasando, probablemente puedo decir cuáles son mis prioridades y organizativamente podríamos utilizar generalmente entre 3 a 5 dimensiones estratégicas anuales en promedio, ¿vale? Si estoy en un equipo de trabajo, en un área funcional, en un tren, probablemente la cantidad sea muchísimo menor, podría lidiar entre los 2 a 3 dimensiones estratégicas. ¿Por qué son importantes esto? Porque esto comunica al negocio y les dice, esto es lo importante dentro del negocio. Y a partir de aquí es donde contravienen todas las prioridades estratégicas o todas las prioridades organizacionales. Ustedes saben de que hablo mucho sobre el tema de OKRs y aquí lo vamos a conectar con eso en las siguientes láminas, pero de alguna u otra manera lo que nos toca decir es, ok, para nosotros el negocio lo importante es nuestro proceso de relaciones con clientes. Entonces, si yo le digo al negocio que la prioridad es las relaciones con el cliente, cuando yo me toque definir cuáles son las métricas con las que voy a evaluar a todo el sistema o a todos los niveles, probablemente empecemos a resaltar esa relación con el cliente a partir de indicadores como NPS, satisfacción, costo del cliente, etcétera, etcétera. Cualquier otro indicador que de alguna u otra manera relacione, en este caso, la importancia que tiene el cliente dentro de la compañía. Entonces, es súper importante y suele ser como el siguiente paso una vez definido o entendido el contexto, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones más importantes? Sobre esto podríamos tener una conversación extensa de cómo elegirlas. Generalmente a mí me gusta entrar en detalle a partir de ciertas recomendaciones. A veces formamos grupos de trabajo en donde podemos definir en torno a el entendimiento colectivo que se haya tenido, cuáles son las dimensiones estratégicas. A mí me ha pasado que es muy común de que siempre haya conexiones, ¿no? En el grupo uno esté ciertamente alineado, sobre todo cuando es a nivel estratégico, ciertamente alineado con el grupo 2 y con el grupo 3. Entonces,
conforme tengamos como una mirada más estratégica de la compañía, es más común el alineamiento que cuando mezclamos diferentes niveles de la organización. Pero cuando estamos como en nivel más táctico o a nivel, por ejemplo, de tribus, áreas funcionales o direcciones, probablemente hay una tendencia un poquito más fuerte a variar las dimensiones, pero cuando estamos más arriba, más bien sí suele ser más cerca, ¿no? Entonces es muy común de que lleguemos a un consenso o les doy como una indicación de elegir las tres más importantes y que de alguna u otra manera haya cierta coherencia entre las decisiones de los grupos que podamos formar. Lo importante es que haya una conversación. Las dimensiones me van a servir para eso, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Ahora, una recomendación que siempre les doy, no elijan simplemente cinco dimensiones, sino priorícenla. De las cinco dimensiones, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la segunda más importante? ¿Cuál es la tercera más importante? Porque eso también comunica el ejercicio que vamos a hacer después, ¿no? Entonces, hasta aquí, dimensiones estratégicas que tienen que ver un poco acerca de las prioridades que nosotros vamos identificando dentro del ejercicio para el siguiente trimestre. No sé si hasta aquí hay preguntas, ¿no? Ok. Entonces, una vez habiendo identificado las prioridades, probablemente lo que me toca elegir es qué es lo que quiero hacer o cuál es la oportunidad que voy a ver a partir de cada una de las prioridades. Y aquí es donde toma sentido los OKRs. El objetivo probablemente debe estar enfocados en la prioridad estratégica. Si nuestro foco es, por ejemplo, la eficiencia, lo que vamos a buscar como objetivo es enfocar hacia qué frentes estamos abordando la eficiencia y en qué magnitud o en qué proporción vamos a buscar eficiencia. Probablemente la eficiencia sea más que todo un indicador ligado a un tema de ahorros, ligado a un tema de tiempos, ligado a un tema de rotación, por ejemplo, pero de alguna u otra manera hay un porqué que relaciona y ese porqué debería ser el objetivo. Y los resultados clave como estos indicadores de valor que de alguna u otra manera nosotros estamos como conectando internamente. Voy a hablarlo rápidamente porque aquí no conectamos necesariamente mucho con los OKRs, perdón, con Amfix, pero puedes seguir este hilo estratégico de ir definiendo. Tengo el contexto, tengo mis prioridades. Ahora, ¿cuál es el foco que voy a tener en cada una de mis prioridades? ¿Qué es lo que quiero trabajar dentro de este año? ¿Cuál es la meta que voy a tener dentro de cada una de las prioridades? Entonces, si tengo cuatro o cinco prioridades estratégicas, cada una debería más que bien darnos un OKR como tal. Ahora, es muy probable de que hayan dos cosas que vamos a tener con las que vamos a tener que lidiar. La primera es que van a haber algunas prioridades que son circunstanciales. ¿A qué le llamamos circunstanciales? Que, por ejemplo, contextualmente va a ser importante que se haga, por ejemplo, en el 2025, pero probablemente no en el 2026. Entonces, empezar como a identificar qué es lo que es contextual, es decir, algo que se va a hacer en un solo periodo y con algo que va a ser de manera recurrente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando es algo preciso, contextual, algo que se va a hacer solo en este caso un año, es mejor tener como la estructura del objetivo de ese contexto y los resultados clave del mismo contexto. Un ejemplo, si para mí el otro año es importante la eficiencia operativa, que es uno de de las dimensiones, probablemente y solamente circunstancial, es decir, solamente me voy a preocupar el siguiente año porque estamos en un proceso de recuperación financiera y además estamos entrando en una crisis que probablemente pensamos que el 2025 nos va a afectar. Entonces, probablemente sea bueno tener un objetivo ligado a la eficiencia operativa y los indicadores ligados a eficiencia operativa. Es decir, a eso me refiero como con profundidad, como una vertical de trabajo, ¿vale? Pero van a haber algunas circunstancias en las que hagan que ciertas estrategias, que ciertas dimensiones se vayan como manifestando a lo largo de los años. Entonces, generalmente cuando tenemos esta vista de a lo largo de los años se va a estructurar esa decisión o esa prioridad, probablemente no sea oportuno que lo tengamos a nivel de objetivo y de resultados clave, sino solo de resultados clave, porque estamos como garantizando que horizontalmente se venga trabajando. Entonces sí va a ser importante que de pronto nosotros tengamos esta identificación principal de cuánto y cómo se va a presentar esta dimensión estratégica para poder conectar con los OKRs. Si es algo muy puntual, probablemente a nivel de objetivo y resultado clave.
una vertical. Si probablemente es algo que se va a mantener en el tiempo, lo que se sugiere por ahí es que vaya habiendo como resultados que se vayan manteniendo a lo largo del tiempo. Y para esto, no como un objetivo en específico, sino probablemente como una medición en específico. Y para esto, como resultados clave pueden funcionar bien. Si por ahí ese horizonte de tiempo puede ser la satisfacción del cliente, lo que debería buscar es que mi objetivo uno tenga un indicador ligado a la satisfacción del cliente, en el objetivo 2 tenga una estructura basada en la satisfacción del cliente, en mi objetivo 3 si lo tengo, también lo mismo, un indicador basado en la satisfacción de cliente y así sucesivamente en función al tiempo, ¿no? Si quizás en el siguiente ejercicio también tenga que tener algún resultado clave ligado a, en este caso, la satisfacción de cliente, ¿vale? Entonces hay que ir cuidando cuánto es momento de un horizontal, cuánto es momento de un vertical y eso se hace como muy importante, ¿vale? No voy a como profundizar más con el tema de OKRs. Hay muchos tipos de patrones que nos pueden servir. Hay unos patrones ligados a las metas y apuestas se llama, que nos puede ayudar también como a referenciar. Hay unos ligados a las expectativas de riesgos principalmente en torno a esas apuestas que también pueden servirme para trabajarlo, pero son más referenciales. En lo particular no los utilizo, ¿vale? Solo les voy a mostrar lo que he utilizado de manera recurrente. Entonces, es muy común que estas dimensiones, estas cartitas que tenemos de los patrones de dimensiones, las pueda imprimir y las pueda tener de manera lúdica dentro de los equipos y distribuirlas para que las vayan conversando, ¿vale? No me han servido muy bien cuando estoy en un entorno presencial, tenerlas virtual, por ejemplo. Entonces prefiero imprimirlas, porque ustedes saben que están disponibles en la página de Anfix. Las pueden tomar, las pueden imprimir y las pueden dar un juego de cartas de todo lo que van a trabajar dentro del trimestre, perdón, dentro del planeamiento a cada una de las personas que están participando dentro del ejercicio estratégico en el nivel en el que estén. Ya hemos hablado de objetivos. Objetivo es una meta. El resultado clave es la forma en la que vamos a validar o la que vamos a conectar con esa meta. Generalmente el ejercicio de OKR es un ejercicio de un, un- un- un modelo de hipótesis de negocio. Entonces, el reto no está en ser precisos, el reto más bien está en cómo conectamos y hacemos que el ejercicio sea valioso desde la conversación. ¿Vale? Entonces, mi siguiente recomendación está justamente en eso. No nos preocupemos en el que lo quiera sea perfecto. Lo que deberíamos preocuparnos es que en las decisiones de negocio que se van tomando haya un ejercicio colectivo importante, en donde hayan interacciones, en donde haya acuerdos, en donde haya prioridades, donde haya entendimiento del negocio. Es decir, los OKRs deben ser una excusa principalmente para hablar de negocio, para ponernos de acuerdo en torno a lo que va a pasar, a lo que realmente es importante y en torno al foco que le vamos a dar dentro del año, ¿vale? No nos preocupemos como facilitadores del ejercicio de si el objetivo es realmente un objetivo, si el resultado clave es un resultado clave, es un KPI. Entonces, les puede servir como referencia. Lo importante son las conversaciones en un proceso estratégico, no el resultado final. Sí es importante el resultado final, pero no debe ser como su foco o cosa que le quita el sueño dentro de un ejercicio estratégico, ¿no? Y para eso, por ejemplo, van a ir variando. No es lo mismo tener un OKR para un equipo de facilitación, por ejemplo, Scrum Master, que en donde eso es un habilitador, que un OKR para un equipo de experiencia, o un OKR para un equipo que genera capacidades, o para un equipo que sea parte de la ejecución de value stream, o para un equipo de plataforma. Generalmente los front, es decir, los equipos que están conectándose al cliente, tienen una forma más tangible de poder aterrizar el valor. Los equipos que están más bien detrás, que brindan servicios a otros equipos internos, probablemente sean más complejos de poder ir midiendo el valor. Por ejemplo, les decía, los equipos de plataforma no exteriorizan sus servicios hacia externos, sino lo hacen de manera interna hacia los equipos, por ejemplo, del value stream, o los equipos de facilitación tampoco no brindan servicios hacia el externo, sino hacia el value stream. El equipo de gobierno, que por ejemplo pueden ser las triadas de las tribus, ¿no? El Tribe Lead, el Technical Tribe Lead, el Agile Coach, o cualquier otro sistema o modelo de escalado que ustedes quieran tener, generalmente brindan servicios internos, ¿no? Ellos no se pueden responsabilizar por los OKRs de toda la tribu, pero sí lo gestionan de manera interna. Entonces, dependiendo del tipo de equipo, ya que son patrones, en este caso también ligados a los tipos de equipo, van a tener diferente comportamiento en los OKRs. Probablemente en el front, los que están como ligados a atender al cliente van a tener mucho más facilidad, por ejemplo, hacia indicadores u objetivos que tienen que ver con la transformación y hacia el back. Los equipos que generan servicios que son de crecimiento, de growth,
en este caso generalmente los de growth son los de experiencia y partnership, ¿no? Pero principalmente el de experiencia. Los que tengan que ver con el growth también tienen cierta facilidad porque mi foco es crecer, ¿no? Hacer crecer el negocio y probablemente el reto no está en identificar indicadores del tipo voy a tener más personas o voy a, no sé, voy a incrementar mi chart digital, las personas que están migrando hacia digital, sino el reto está en cómo hago o cómo cuantifico cuánto me está generando esta migración hacia lo digital, no en función al volumen, que probablemente sea como el primer como nivel de indicadores con el que me podría comprometer, pero podría empezar a mirar, no sé, cuánta de rentabilidad me causa esta migración, o cuántas transacciones, o cuánto beneficio de utilidades podría tener a partir de esta migración. Entonces ya hay como niveles como más profundos de indicadores y que eso lo pueden ir llevando sus OKRs y va a depender justamente del tipo o el apetito de riesgo que pueda tener el equipo, ¿no? Porque no es lo mismo decir te voy a traer 50 personas o te voy a migrar 50 personas de lo tradicional o a lo digital, que decirte voy a hacer de que esas 50 personas te dejen una rentabilidad o una utilidad operativa de tanto. Entonces, eso es una conversación bien interesante que de alguna u otra manera vamos a tener que tenerla dentro del ejercicio estratégico. Ese nivel de implicancia va a depender muchas veces del tipo de equipo, de la madurez del equipo, de la estructura en la que se encuentre trabajando también. Entonces, la tipología de equipos de alguna u otra manera influye directamente en el tipo de resultado, de objetivo que voy a ir trazando. Los equipos de plataforma principalmente tienen dos frentes de trabajo. Uno es la operación, es decir, el cómo yo estoy operando, temas de eficiencia operativa, temas de reducción de tiempos, temas de, no sé, ahorros en general el otro frente es el tema del servicio mismo. Mides tu satisfacción de entrega, mides la calidad de entrega, puedes cuantificar la calidad de entrega, porque muchas organizaciones entregan pésimo y el equipo que lo recibe necesita algo o alguien o dedicación para poder arreglar esto que reciben mal para poder recién implementarlo. Entonces, hay costos asociados con la calidad deficiente. Entonces, el mapear un poco el servicio que estamos brindando es otra fuente de valor, principalmente estos frentes. Yo no le puedo medir a un equipo de plataforma, un equipo que brinda servicios internos, como por ejemplo microservicios, que lo esté midiendo por un ejercicio de ventas, por ejemplo, un ejercicio comercial. No le puedo poner un indicador del tipo cantidad de ventas, cantidad de unidades, a pesar de que puede estar gestionando ciertas cualidades o características dentro de la gestión. Entonces, eso es súper importante porque esa diferenciación te va a dar más precisión de lo que estás midiendo. La estrategia se basa en medir realmente lo que necesitas medir y en la magnitud que quieras medirlo. Entonces, el ejercicio de guiarse es súper clave porque le estás diciendo, yo te voy a traer tanta cantidad de personas o yo te voy a traer tanta cantidad de rentabilidad o tanta cantidad de utilidades. Entonces, no es un ejercicio menor que debamos descuidar. El reto está en que los equipos vayan entendiendo esta profundidad de indicadores y que eso les permita como ir reflexionando en cuál va a ser como el nivel en el que se van a comprometer y ese nivel de compromiso van a implicar muchas cosas adicionales. No es lo mismo generar una estrategia para poder traer o hacer migrar de personas desde la banca tradicional a la banca, por ejemplo, digital, que decirle necesito no solamente que migren, sino también que hagan transacciones, tener muchas campañas que me permitan que estas personas hagan operaciones en la banca digital y que finalmente me traigan una retribución, que es lo que estamos buscando dentro de un ejercicio estratégico. El cómo hago o hasta dónde me pongo la meta y sobre esa meta que me estoy colocando, cuáles van a ser las acciones que van a intervenir para que esa meta se haga realidad. Entonces, esa parte diría yo que es como el corazón de la estrategia, ¿no? Cuál es el nivel de compromiso de cada uno de los equipos, porque a partir del nivel de compromiso que vaya a tener, voy a tener que conectar con la operación, con el trabajo que va a estar relacionado y que voy a tener que dimensionar. ¿Vale? Entonces, es súper importante. Otro de los factores que influyen es el modelo estructural en el que tengamos. No es lo mismo definir OKRs para áreas funcionales que definir OKRs para cadenas de valor. Es muy probable que las áreas funcionales se comporten más bien como una especie de equipos de plataforma, ¿vale? Y que las cadenas de valor se tengan, en la medida de la estructura, evidentemente, tengan como forma de afectar el front, es decir, temas de rentabilidad, de utilidades, de ventas y todo esto, ¿no?
Me ha pasado varias veces en donde, por ejemplo, cuando yo tengo un sistema híbrido, no es la mejor idea tener, por ejemplo, OKRs por la matriz, es decir, por OKRs a nivel de recursos humanos, por ejemplo, y OKRs a partir de las cadenas de productos, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque probablemente algunas personas de recursos humanos sean parte de la cadena, entonces no pueden tener dos frentes de trabajo. Lo regular que pasa es que si yo tengo cadenas funcionando y tengo áreas funcionales, las áreas funcionales las mida a partir de la operación que tienen, es decir, a través de KPIs y las cadenas de valor que generan, valga la redundancia, valor, sí pueden conectar a partir de un OKR que puedan controlar end-to-end. Entonces suele ser mucho más valioso que en estructuras matriciales de esta forma las áreas funcionales manejen KPIs y las áreas, en este caso más estratégicas, más de cadena de valor, pueden manejar OKRs. ¿Por qué? Porque se comportan mejor. El resultado, lo que estamos buscando de las áreas funcionales es que hagan bien su trabajo, que lo hagan de manera eficiente, que podamos medir qué tan bien o qué tan mal lo estén haciendo. Entonces los KPIs funcionan bastante bien. Y en las cadenas de valor sí tienen responsabilidad sobre el producto, sobre el servicio que se están generando, sobre el proyecto o sobre el evento que estén gestionando. Entonces sí hay una posibilidad de ir como conectando hacia el valor, porque el valor directamente lo entregan ellos o lo gestionan ellos. Entonces tiene mucho más sentido trabajar con OKRs a nivel de cadenas de valor. Y finalmente, dependiendo del tipo de equipo, porque yo puedo tener dentro de una compañía, por ejemplo, un equipo estable, es decir, un equipo que tiene una rotación natural, que no es el objetivo ir cambiando de personas, ¿ya? Entonces, ese equipo estable se estructura de manera diferente como, por ejemplo, un equipo dinámico. Un equipo dinámico tiene una estructura estratégica de cambio, es decir, estamos buscando que cada 3 meses o cada 2 meses haya una variación del equipo por temas de estrategia, por temas de capacidad u otra forma. No podemos tener un OKR a nivel de equipo estable y tener un mismo OKR o tener un OKR o trabajar en general con OKR con equipo dinámico. En el equipo estable conozco la capacidad disponible, en el equipo dinámico probablemente no. Entonces yo no puedo acercarme a definir, por ejemplo, un OKR en un equipo dinámico de un año, porque sé que en el año van a haber muchas variaciones, entonces van a haber cambios. Lo ideal es que trabaje en este caso con temporalidades más cortas, que me enfoque justamente dentro de la estabilidad de un equipo dinámico. La estabilidad de un equipo dinámico es todos juntos hasta qué momento van a estar. Durante ese tiempo pueden ponerse OKRs. Pasado ese tiempo, probablemente llega otra persona que va a cambiar la capacidad del equipo y necesitan otro sistema diferente. ¿Por qué no lo trabajo por qué no me pongo un OKR desde el inicio hasta el final de año? Porque probablemente ese OKR tenga que ajustarse. Y el ajuste, ¿qué implica? Ineficiencia, ¿no? Implica desperdicio. Entonces, el reto estaría identificando la frecuencia de cambio y los ciclos de trabajo deben estar en función a ese sistema de cambio. O, por ejemplo, tengo equipos que tienen una misión, una actividad particular que van a organizar en un periodo corto de tiempo. Es un equipo por misión. Entonces, esa característica de misión probablemente no los lleve a tener un OKR. Probablemente lo que tú valides principalmente no es el resultado final, porque probablemente estén horas, probablemente estén semanas o probablemente estén meses, sino probablemente la operación que están haciendo. Entonces, a este nivel no lo puedes medir con OKR, seguramente lo vas a tener que medir con KPIs. Lo mismo que en un equipo líquido. El equipo líquido solamente tiene el nombre, pero va variando en el camino. Por ejemplo, los de auditoría, ¿no? Entonces tengo un equipo de auditoría que es uno para recursos humanos y un equipo de auditoría que es otro para finanzas, pero sigue siendo el nombre del equipo de auditoría. Eso es un equipo líquido. Ese tipo de equipos no pueden tener OKRs tampoco similares. Es muy probable que lo que termine midiendo aquí sea la operación, lo que están haciendo. Entonces con un KPI puede funcionar. Entonces, aunque lo vean como muy complejo, estas variables influyen dentro del proceso estratégico porque va a depender mucho del tipo de equipo, va a depender mucho de la estructura en la que estoy generando o trabajando, va a depender mucho de la topología del equipo que esté trabajando para poder ir definiendo la estrategia. Para algunos conviene más trabajar con KPIs, para otros conviene trabajar más con resultados clave. Va a depender sobre la estrategia que nosotros vayamos colocando y vayamos gestionando el trabajo de ese equipo. Entonces, esas variables hay que tenerlas en cuenta y sobre esto deberíamos empezar a conectar con un resultado final, ¿no? Dependiendo del nivel, en algunos estará a nivel de objetivos, resultados clave, y pueden tener un ejemplo de cómo podríamos como ir aterrizando en diferentes sectores los OKR. La idea siempre es objetivo corto, resultados clave basados de manera numérica, generalmente que generen valor tanto a negocio como a cliente. Una combinación de ellos sería lo ideal, un 50% sería magnífico. Si no se puede un 50-50, debe haber una proporción
de ambos frentes. ¿A qué me refiero con generar valor a cliente y generar valor a negocio? Que los indicadores que utilicemos, uno, me hablen del valor del negocio, es decir, por ejemplo, eficiencia operativa, ahorros, ingresos, ventas, etcétera, y otro me hable del valor del cliente, el NPS, la satisfacción, el costo por persona, la tasa de recompra, entre otros indicadores, ¿vale? La idea es que ambos se vean como representados dentro de un ejercicio de OKRs. ¿Por qué es importante el OKRs? Por lo que les decía, es la parte que conectamos, es como una especie de puente, una bisagra entre lo que yo quiero hacer, son mis prioridades, es mi estrategia, es mis prioridades como tal, o lineamientos estratégicos, que lo vimos bajo este concepto sobre dimensiones, y esto debería ser mi puerta hacia la operación. Si yo sé qué es lo que quiero y sé qué es lo que tengo que medir, me tocará pensar sobre eso que tengo que medir, cómo lo puedo alcanzar. Ahí es donde empezamos a conectar con la parte operativa. Entonces, bueno, esto aquí voy a pasar. Bueno, aquí también este tema de los horizontes también funciona y es importante dentro de la definición de OKRs. No voy a como entrar en detalle, pero generalmente dependiendo del tipo de horizonte en el que se dan. Por ejemplo, tengo horizontes de mantenimiento, de mejora, en donde mi foco es cómo abordo el BAU, el RAN, ¿no? Entonces, a veces algunas organizaciones no gestionan dentro de sus OKRs el RAN, hay algunos que sí. Lo ideal es que todo esté dentro de RAM, ¿ok? Pero dependiendo del horizonte de inversión, de alguna u otra manera, va a cambiar también la estrategia y va a cambiar los objetivos que van a ir teniendo. Entonces va a ser súper importante que tengan en consideración el tema de los horizontes de financiamiento, que es parte de la propuesta también de Anfix y de los modelos de Anfix. Cada ciclo o cada tipo de horizonte tiene una gestión distinta tanto de la operación como del trabajo, no como de los OKRs que voy a conectar. Entonces, va a ser algo que va a influir de todas maneras dentro del ejercicio también el tema de los horizontes de financiamiento. No voy a explorar un poquito más porque seguramente podría como profundizar mucho en esto y la idea es que hagan como un ejercicio como general, ¿no? Luego utilizo esta herramienta, suele ser un canvas que diseñé para poder conectar, ¿no? En la parte de estrategia debería utilizar las dimensiones de estrategia que les comentaba. Sobre esas dimensiones, enfoco mi estrategia para definir objetivos y resultados clave en función a esto que les decía, si es horizontal, si es vertical. Entonces defino objetivos, defino resultados clave y los KPIs que deberían ser como esta forma en la que voy a alcanzar operativamente en los OKRs, ¿no? Entonces debe haber como un alineamiento. Si lo estoy haciendo de manera virtual o física, utilizo mucho los colores para determinar el alineamiento, ¿no? Objetivo verde, resultados clave verde, KPIs verdes. ¿Vale? Objetivos rojos, resultados clave rojos, KPIs rojos para ver ese como alineamiento y para ver esa trazabilidad para poder darle feedback. Así que por ahí utilizo esta herramienta que les puede servir también. Una vez que haya identificado, van a depender varias variables, ¿no? Si nosotros estamos trabajando en alto nivel, probablemente tengamos foco en 3 4 objetivos. Hay como dos variantes, ¿vale? Una en donde tengamos ya elegido ciertamente cuáles van a ser los proyectos y lo que nos toque es priorizarlos probablemente y van a haber otro espacio en donde lo que necesitemos es elegirlos porque tenemos una serie de opciones para cumplir los resultados clave y tenemos muchas variables. Entonces, cualquiera que fuese, podríamos utilizar esta herramienta, que es un sistema de priorización súper sencillo. Enlisto las iniciativas que tengo como posibilidades para poder cubrir los OKRs que tengo en el nivel en el que esté trabajando y puedo hacer una evaluación del 0 al 5 qué tanto le está aportando valor o no al negocio. Es 0 si no le aporta nada de valor y es 5 si le aporta el máximo valor posible. Es una evaluación cualitativa, pero me puede servir, por ejemplo, para ir identificando cuáles son las iniciativas más importantes. Y le llamo importantes porque le apuestan o mueven más de un resultado clave. Mientras más resultados clave muevan del ejercicio, probablemente la iniciativa se hace más estratégica. Entonces me tocará probablemente priorizarla. Puedo utilizar algunas otras variables, como por ejemplo impacto de negocio, impacto en el cliente, impacto operativo, y puedo hacer una estimación también. Puedo sumar largamente seguramente algunas variables adicionales, pero me pueden servir para ir como identificando horizontalmente cuáles son las iniciativas prioritarias, pero también me pueden servir como un ejercicio de análisis vertical. ¿A qué llamo? Recuerden que nosotros lo que estamos buscando es que el objetivo se cumpla y para que el objetivo se cumpla, los resultados clave se deben cumplir. Para que los resultados clave se cumplan, deben las iniciativas tener la capacidad de poder alcanzar estos resultados clave, que es la forma en la que se logran los OKRs. Entonces, si yo hago un análisis vertical, resultado clave por resultado clave, debería tener la capacidad de cumplirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para este ejemplo, las 6 iniciativas en conjunto me deberían mover el resultado clave uno. Es decir, si yo pongo un 12% de rentabilidad, deberían buscar llegar a ese 12%.
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo o identifico a través de este mapa que el resultado clave 3 ningún resultado clave, perdón, ninguna iniciativa le está pegando? Entonces, lo más probable es que lo que tenga es tenga que hacer es repriorizar mis iniciativas. Quizás despriorizar alguna que ya tengo para poder poner alguna iniciativa muy ad hoc que pueda mover ese resultado clave, o de no ser esto posible, buscar no comprometerme con ese resultado clave y ver si eso le afecta al objetivo. Es decir, si no hago seguimiento de ese resultado clave, el objetivo se va a cumplir, no se va a cumplir, esa decisión la tendré que tomar. Entonces, a esto le llamamos un análisis vertical, que me influye en este caso, en la capacidad que tengo disponible para poder cumplir los resultados clave. Entonces, ya empiezo como a conectar las iniciativas, en este caso, como capacidad disponible, como iniciativas presupuestadas o planificadas para el año a grandes rasgos, y por otro lado, los OKRs que me estoy colocando. Este sistema lo hace coherente, porque si no lo que podríamos tener es una lista de grandes expectativas, de cosas que quiero lograr, pero no sé si realmente con lo que tengo me va a servir para poder alcanzar y solucionar el problema. Entonces, por ahí utilizar esta herramienta me puede servir a mí muchísimo como para poder saber si con lo que tengo me sirve para alcanzar los OKRs que he definido en los múltiples niveles. Es decir, esto funciona para el nivel operativo, esto funciona para el nivel táctico, nivel de áreas funcionales, de tribus, de trenes, y esto me funciona para nivel organizacional en el entorno en el que me encuentre. Y puedo agregar algunas variables adicionales si las quiero evaluar, sobre todo al nivel horizontal, ¿no? Entonces, puede ser importante esta reflexión para saber si nos alcanza con lo que tenemos. Una vez que hayamos confirmado y que hayamos despriorizado iniciativas, agregado iniciativas o quitado iniciativas, porque puede ser que algunas de estas le están pegando en exceso a un resultado clave. Entonces, o subimos el resultado clave, o si el beneficio no es lo suficientemente poderoso, probablemente lo que tengamos que hacer es quitar la iniciativa porque hoy no es el mejor momento para hacerla. Esa decisión es parte del análisis que seguramente nos tocará en este modelo. Una vez dicho esto, podríamos utilizar alguna otra herramienta. A mí me sirve esta: comparación de variables, inversión, cliente, esfuerzo. Le puedo dar como una estimación y el impacto en el OKR del 0 al 5. Con esto lo que me permite es hacer una serie de cuadrantes. Probablemente es muy usual que se empiece con los quick wins, ¿no? Con esta elección de iniciativas con poca inversión, máximo esfuerzo en clientes, mínimo esfuerzo y alto impacto en los OKR, que son estos que están aquí, que están en este cuadrante. Entonces es muy probable que inicie por estos para priorizar el calendario. Esto aquí es un calendario circular que me inventé en algún momento. Q1, Q2, Q3, Q4, y lo que hago es colocar las iniciativas que están en este cuadrante, que sean las más importantes, ya, y las voy como dimensionando. ¿Cuál sería como el mes en donde podría iniciar? Entonces, sobre esto las voy colocando dependiendo del círculo concéntrico en el que se encuentre. Luego seguiré con las que son igualmente importantes, pero me cuestan más, ¿ya? Y luego de esto evaluaré si las iniciativas que están en la parte de aquí abajo, es decir, que le impactan poco a los OKRs, que le impactan poco a las variables, realmente sirven o realmente son una apuesta por la que tendríamos que ir. Esa conversación es parte del ejercicio estratégico también. Una vez dicho esto, nos toca ir a la planificación operativa. Aquí hay dos aristas, ¿vale? Si nosotros estamos definiendo iniciativas por primera vez, es muy probable que para planificar primero tengamos que entender la iniciativa. A mí me pasó que les decía, en este último mes, trabajé con esta industria de gaseosas, en donde las iniciativas tenían alcance ciertamente definido, pero no tenían más. Solamente era la iniciativa, era un contexto como alto nivel de lo que iba a ser, pero no hay como detalle. Entonces, quizá en ese momento utilizar un business case puede ser bien interesante. Un Lean Business Case puede ser una herramienta previa a la planificación, en donde el equipo pueda agarrar un poco más de contexto de lo que realmente va a trabajar. Porque si de pronto solamente a nivel estratégico nos quedamos con el título y nos quedamos con un resumen de 4 o 5 líneas, probablemente el proceso de planeación se haga mucho más extenso o se haga mucho más denso. Entonces, a mí en lo particular, dependiendo de la necesidad y si quiero entrar en profundidad con un entendimiento de lo que voy a operar o lo que voy a trabajar, entro en abrir esta cajita de los business case o o algún análisis de negocio como tal, con un business canvas o alguna otra herramienta que me permita contextualizar al equipo de trabajo. Entonces, lo que pasó en este ejercicio fue, una vez que habíamos definido, priorizamos las iniciativas, empezamos a agrupar, porque eran cerca de 80 personas, empezamos a agrupar, cada grupo iba a hacerse cargo
de una iniciativa estratégica y lo que pudimos trabajar fue un Lean Business Case en un cuadro, ¿ya? Y ese Lean Business Case nos sirvió justamente para poder entender mejor lo que íbamos a hacer. Una vez que ya entendimos y que estamos alineados en cuanto a alcance, en cuanto a capacidad, inversión, principales procesos, actividades, resultados en general, ya podemos como entrar a este nivel de planificación operativa, ¿no? Mi recomendación siempre es que si estoy a nivel estratégico, mi planificación operativa debería ser a máximo 6 meses. ¿Por qué? Nuevamente lo que les decía, si nosotros planificamos algo hacia todo el año, lo más probable es que vayan cambiando en el camino y eso significa ineficiencia. Probablemente el ejercicio se hace muy largo. Este ejercicio regularmente lo he hecho entre 3 días a 2 días en promedio, de manera interna, completa. ¿Vale? Entonces, esa planificación operativa puede ser probablemente el último día o las últimas 4 horas del día, dependiendo de qué en el nivel en el que me encuentre, ¿no? La intención es que una vez alineados con lo que sea hay que hacer, necesitamos como programamos generalmente 6 meses o si estoy dentro de un equipo operativo, probablemente un trimestre sea más viable para poder gestionar sobre todo dependencias y riesgos, porque si algo va a pasar que haga que la resultado clave no se concluya, de que los objetivos no se alcancen, va a ser el retraso de las iniciativas. Entonces, lo que gestionamos mucho a nivel de retraso normalmente son las dependencias, normalmente son los riesgos, que es como el gran foco que deberíamos trabajar. Y como para ir cerrando, planeamiento estratégico van a tener múltiples capas, seguramente dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, vamos a buscar entrar en un nivel como intermedio de planeamiento, ¿no? No estamos buscando tener un nivel como muy preciso, porque seguramente esto deberá ser parte de un ejercicio más como operativo, más como ad hoc, seguramente. Y nuestro reto es como armar un backlog de trabajo quizás organizado a grandes rasgos por cada uno de los sprints, si estoy en un trimestre, o por cada uno de los meses, si estoy en un semestre, ¿vale? Y la intención es que tengamos cierto tamaño, regularmente no menor a 2 semanas de trabajo, porque esto nos permite como entrar al suficiente detalle como para ir identificando dependencias, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos trabajar. Entonces, generalmente, este planeamiento, ustedes pueden elegir si van hacia nivel de épica, más o menos sus 6 meses de duración, o a nivel de feature, más o menos 3 meses de duración como máximo. Seguramente tendrán una planificación como más precisa, más puntual, en donde tengan que entrar a nivel de historias o a nivel de tareas o actividades, dependiendo de lo que estén haciendo. Bueno, esto de aquí, y utilizo esta herramienta. Ya esta herramienta la diseñé para justamente un ejercicio de planeamiento estratégico. Esto fue para un planeamiento estratégico de una tribu. Eran 6 sprints. Ustedes saben que regularmente se suele trabajar sprint de 15 días, ¿ya? Entonces, como son sprint de 15 días, hay 6 sprints dentro del mes y planificamos cada uno de los sprints. Si estoy a nivel estratégico, a nivel organizacional, probablemente no sean 6 sprints, sino sean meses, ¿no? Mes uno, mes 2, mes 3, mes 4 hasta el mes 6. Y lo que voy a ir como desagregando por ahí es el trabajo que tengo que hacer para poder alcanzar los resultados clave. Me pongo como visibilidad cada uno de los resultados clave que tengo que hacer, la magnitud que debo hacer y seguramente a partir de lluvia de ideas o a partir del entendimiento del business case que ya desarrollé, me permitirá ir como identificando qué trabajo hay que hacer, evidentemente a muy alto nivel todavía. Y sobre esto debería como empezar a mapear las dependencias, ¿no? Cuál es el entregable del cual dependo, de quién dependo, en qué momento o con quién debo coordinar y en qué momento debería llegar esa dependencia. Así que todo esto va a estar en función a principalmente lo que vaya necesitando. Las dependencias son muy importantes. Hay un ejercicio bien interesante que tiene que ver con las dependencias a nivel de Anfix. Ya hay unas restricciones de planificación. No voy a entrar en el detalle por el tema del tiempo que nos ha quedado como corto, pero generalmente hay tipos de alcances en el que vamos como a restringir la planificación, ¿no? Desde costos, desde tiempos, desde calidad, desde alcance. Van a haber algunas cosas que van a ser flexibles, van a haber algunas cosas que son fijas, dependiendo de la necesidad que podamos tener en varios frentes, ya sea que estemos trabajando un producto, un servicio, que estemos enfocándonos en el run, en el road o en la transformación, ¿vale? Entonces, cada sistema va a tener una gestión particular y podríamos como utilizar dentro de esas restricciones también de trabajo.
trabajo y evidentemente cada una de las actividades va a tener un nivel de participación de las personas, ¿no? Una vez definida qué es lo que hay que hacer, tendría que ver un mapa de stakeholders, probablemente, si es necesario, ir como identificando cómo van a participar o si van a involucrar a esos stakeholders en múltiples maneras. Ya hay un conjunto de cartas de nivel de participación que pueden utilizar para esta parte de la estrategia comunicacional también del trabajo. Y bueno, lo que nos tocará es como trabajar el plan operativo, trabajar a nivel de feature o ir como identificando cuáles son como los grandes paquetes de trabajo que vamos a desarrollar por cada uno de los meses. Seguramente los tipos de compromisos que vamos a tener que ir teniendo por cada una de las actividades, podemos conversarlas. Hay un conjunto de patrones ligados a el tema del compromiso como tal. El tema de dependencias, hay algo bien interesante que les recomiendo, que es uno de las conjuntos de patrones que más utilizo, el de tema de dependencias. Mapeo las dependencias en torno a lo que les había comentado y hay un conjunto de, les llaman así hacia la traducción, como interruptores de dependencias. Son como soluciones o microsoluciones a los problemas de dependencia que tenemos que tener. No todo debe ser un acuerdo. Entonces, es muy probable que ustedes puedan utilizar ciertos interruptores que puedan ayudarte a tener una estrategia particular para gestionar la dependencia. Nuevamente les decía, las dependencias son uno de los factores más importantes que hace que los proyectos se retrasen y por ende los resultados clave, por ende los objetivos y por ende la estrategia no se va a cumplir. Entonces, gestionar estas dependencias puede ser interesantes. Para mí eso es uno de las barajas de Amfix que más utilizo de manera regular. Como Agile Coach o como Scrum Master, es diría como una de las más interesantes operativamente hablando y me permiten generar o enfocarme en decisiones que voy a tener. Entonces, cuando estoy en este nivel de aquí, cuando estoy en este nivel de aquí de dependencia, suelo compartir estas cartas, estos patrones y vamos como conversando, identificando cómo solucionamos cada una de las dependencias que tenemos. Y para eso utilizamos estos rompedores o interruptores de dependencias como tal. Hay un conjunto largo de interruptores: enjambre, voluntario, formalizar, autoservicio, coordinación, asistencia, reforma, rotación, rediseño, desacoplamiento, palancas, contenimiento, marcaje de mediciones, automatizaciones, estandarizaciones, bloqueos, aceleradores, priorización y visualización. Son como las formas de ir como atendiendo las dependencias como tal, ¿vale? Y bueno, finalmente el plan de riesgo, ¿no? El plan de riesgo va a depender del el enfoque que quieran darle. A mí me gusta mucho utilizar la matriz ROM, la matriz de resuelto, asignado, aceptado y mitigado. Un riesgo resuelto es cuando de pronto yo tengo una información a partir del riesgo que de alguna u otra manera soluciona como tal el ejercicio, ¿no? Quizás no conocía algo que ya se está haciendo o a alguien que ya lo está gestionando, entonces el riesgo se resuelve porque ya no lo ejecuto yo. El asignado es cuando se lo entrego personalmente o cuando se lo entrego a un tercero. Un tercero puede ser un equipo, un tercero puede ser una persona que se va a encargar de la gestión y que va a asumir, valga la redundancia, el riesgo de hacerlo. ¿Vale? Ese es un asignado, se terceriza. Luego tengo un mitigado. Yo tengo probabilidad de impacto. Cuando ejecuto yo algo que ayude a mejorar esa probabilidad o disminuir, perdón, esa probabilidad o disminuir el impacto del riesgo, estoy mitigándolo, ¿vale? Y aceptado es cuando no puedo hacer absolutamente nada y lo único que me queda es persignarme y avanzar. Porque a veces la estrategia no contempla cierto riesgo en particular en la que no puedo o no tengo injerencia particular o no sé cómo afrontarlo, entonces a eso le llamamos un riesgo aceptado. Este modelo de planeamiento de riesgo es importante tenerlo, sobre todo ¿por qué? Porque puede haber presupuesto ligado a la gestión de este riesgo. No todos los riesgos se planifican los riesgos relativamente importantes o medianamente importantes o muy importantes, ¿no? Y esa importancia la da esta matriz de prioridad, perdón, de riesgo que se va a generar. Normalmente hay una evaluación, ¿sí? Escala del 1 al 5 en probabilidad, escala del 1 al 5 en impacto, y esos factores se multiplican. Generalmente si está sobre 15, que es la mitad, se necesita gestionar. Si está bajo 15, simplemente se necesita hacer monitoreo. Cuando tenemos que gestionar esos riesgos, probablemente haya algún tipo de financiamiento necesario interno dentro de la compañía o tendríamos que buscarlo de manera externa para poder gestionar correctamente esos riesgos. No necesitan necesariamente que este ejercicio se financie,
de manera directa, pero va a ser importante seguramente tener o que el ejercicio se gaste finalmente o el presupuesto se gaste porque no necesariamente los riesgos por su naturaleza van a aparecer siempre o se van a tangibilizar, ¿no? Entonces, sí es importante a veces tener como dentro de la gestión de proyectos un buffer para temas relacionados a riesgos justamente y que deberían como nacer a partir de ese análisis. Una vez determinados mis riesgos, ya debería estar como lo suficientemente preparado para poder iniciar mi ejercicio como tal. ¿Ok? No sé si preguntas, que eso es un poco lo que les quería como compartir. Lo he hecho muchas veces, de esta forma y de otras formas en particular, ¿vale? Lo relevante generalmente está en cómo ir como conectando, ¿no? Nuestro reto dentro de una planificación estratégica no es el resultado de la planificación, sino son las acciones de conversación en torno a la planificación, porque hay como ciertos acuerdos que se van estableciendo y que de alguna u otra manera nos pueden dar buenos resultados en torno a esto. Es un ejercicio que puede ser muy variable en torno a duración, va a depender mucho del nivel en el que estén trabajando. Los regulares que algunas organizaciones utilizan hasta una semana, como la media suele ser entre 2 a 3 días en promedio, pero hay un ejercicio regularmente dentro de estos meses en donde trabajamos sobre el tema de planeamiento, ¿vale? Los invito por ahí, no sé si preguntas finales, los invito, tenemos una última edición de Landfix Foundation en donde hablamos un poquito de esto y nos enfocamos un poquito más en los patrones. Así que iniciamos el 12 de noviembre, acabamos el 17 de diciembre, tienen una duración de 12 horas, van a ser los martes a las 7 de la noche a la hora en la que hemos como convocado ahora, así que están más que invitados. Ya les va a llegar una link de la grabación de esta sesión para los que han estado como entrando, visto que algunos han estado saliendo, entrando, algunos llegaron un poco tarde. Entonces les vamos a enviar un correo con la grabación de esta sesión a fin de la que lo puedan revisar con detalle, ¿no? Por aquí creo que hay algunos comentarios. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Edgar. Y nada, no sé si preguntas finales. Si no, damos por cerrada la sesión. Mil disculpas, me pasé unos 9 minutos y es que empezamos un poquito tarde justamente hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Facu, Luz, Ángela, Omar. Ah, Eh, ya les vamos a dar, por ahí me dice el costo de la certificación. Edgar, les vamos a enviar un descuento, así que estén atentos ahí al chat, perdón, al correo, porque ahí les vamos a dar un descuento adicional por haber participado dentro de la sesión. Facu, no, no, bastante completo, muy bueno, la verdad que muy piola. Me llevo algunos, pero es como para definir estratégicamente y me quedo mucho también con que eh, a lo transversal se le puede aplicar básicamente KPI o se puede modificar y después a lo que es cadena de valor, sí OKR, no necesariamente todo tiene que tener OKR, tal vez un equipo de logística no lo tenga que tener, pero también está bueno que mediante ese KPI, a través de la propia generación de una estrategia bastante sólida, se pueda, eh, digamos, compartir. Y estos patrones, y eso por eso está muy bueno el tema de Anfix, porque los derrama básicamente a toda la compañía, no solamente los que tienen OKRs, sino también hace llegar la estrategia a los que transversalmente miden a través de KPI. Así que nada, está muy bueno. súper alineados entonces, Facu. Si no hay otra pregunta, los invito a que, ¿cómo se llama? Al correo, por ahí les va a llegar el correo con la grabación si lo quieren revisar nuevamente y estoy como muy atento a cualquier otra cosa. Sí, muchas gracias a todos por su participación y por su tiempo. Seguramente ya el otro año retomamos con algunos talleres también como más como prácticos desde la vista del cómo se hace, pero recuerden que Anfix no tiene como un método para poder hacer las cosas, pero sí a partir de cómo lo vamos estructurando, les puedo dar algunas ideas de cómo hacerlo, ¿vale? Seguramente el otro año o por ahí algunas, sí, si nos da como el tiempo, un par de sesiones más adelante sobre algún tema en particular que querramos trabajar. Igual están como invitados a la comunidad, ahí trabajamos y conversamos mucho sobre este tema, ¿sí? Que tengan una bonita noche y seguramente nos estamos comunicando en los próximos días. Un abrazo y buena noche. Muchas gracias, hasta luego.